depositar sus pensamientos en nosotros y vamos a ser libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos de los discípulos, hermano, pasaron por este tipo de tentaciones en todos los sentidos. Y ellos de alguna manera, hermano, pecaron. De alguna manera pecaron. Para referirnos a lo que estamos hablando, para referencia a los que tienen Romanos 1:32, lo pueden ver también o apuntarlo. Hay gente que tiene un receptor de adulterio en sus ojos. O sea que el adulterio no está en el sexo del hombre o de la mujer, sino que está en el ojo. Eso es lo que me enseña la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 5:28: el que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces significa que aquella mujer a la que se codicia es otra persona. Y si se cometió adulterio, porque la Biblia lo menciona. Hay un ejemplo en Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, si no me equivoco, donde aparece un hijastro viviendo con la madrastra. ¿Se recuerda? Ese se llenó su corazón. La madrastra adulteró con ese muchacho. Eso está en Primera de Corintios capítulo 5. No me quiero ahondar ahí porque si no, no voy a terminar con el tema. Pero para que usted lo tenga en información, apúntelo ahí. Entonces, algunos en la iglesia, dice 1 Corintios 5, sabían de eso que estaba sucediendo en la iglesia. Ellos, hermanos, veían el problema, pero nadie metía las manos. Entonces viene Pablo y escribe y dice: el tal, voy a entregar el alma de ese. Mire qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque no apagó el receptor. Entonces eso provocó un adulterio. Pero más adelante ya como que a Pablo se le baja la adrenalina, ¿verdad? Y como que no, que hay que ayudarlo, hay que restaurarlo, ¿verdad? Pero Pablo estaba enojado porque la iglesia estaba consintiendo un pecado. Mire qué terrible esto, hermano. Cuando nosotros no entendemos. Yo le voy a mencionar versículos y yo me asusté con algunas cosas que leí. Por ejemplo, Job 24:15. Mire lo que dice Job 24:15: el ojo del adúltero espera el anochecer, diciendo: ningún ojo me verá. Y esta versión dice: y disfraza su rostro. Hermano, o sea que usted lo ve a la cara a una persona y usted le pregunta y la gente le dice: no, no estoy pecando, pero es mentira. La versión que usted tiene, la Reina Valera, no dice disfraza, dice esconde su rostro. Hay gente que cuando empieza a hablar con usted le baja la mirada. Es de mala educación no darle la mirada a una persona cuando usted está hablando con ella. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí. Entonces, mire, dice la Biblia que el ojo es la ventana del alma. Es la lámpara del cuerpo, dice el ojo. Entonces, mire usted qué terrible. Cuando un adúltero, oiga bien, que ya tiene ese receptor activo, su ojo, dice Job, espera el anochecer y se disfraza. Entonces, un receptor en el ojo, mire todo lo que provoca, hermano. La palabra esconder acá o disfrazar se dice catar, es la 5641 del Strong, y quiere decir ocultarse cuidadosamente. Eso es que se esconde. Hermano, el adulterio es un cáncer que está en las iglesias. Y aquí no solamente estamos hablando de adulterio físico, carnal, porque hay adulterio espiritual. El adulterio espiritual es que yo vengo a escuchar una doctrina acá, pero también voy afuera y escucho otra doctrina en otro lado. Estoy adulterando. También eso es adulterio. ¿Por qué? Porque tengo un receptor de adulterio. Porque no solamente, obviamente la Biblia está hablando de un adulterio físico en el cuerpo, un adulterio de manera sexual, pero también la Biblia habla del adulterio espiritual. Procurando
procurad con diligencia tomar la leche no adulterada, dice la Biblia. Entonces todo lo que es adulterio es todo aquello, la palabra lo dice, que se adultera, que se le agrega otro ingrediente. Eso es adulterio. Ay, Señor de la gloria. Segunda de Samuel 11, 2 al 11. Ahí está el ejemplo de David cuando se acostó con la mujer de Urías Geteo. David salió a la terraza. ¿Y qué es lo que hizo David? Con su ojo vio a Betsabé. Y dijo David, wow. Mire, miró, entró a la mente y dijo un pensamiento, wow, qué bella esa mujer. Y mire todo lo que hizo, la mandó a traer todavía, hermano. Pero él ya había adulterado cuando él ya lo había pensado, ya había adulterado. Mandó a traer a la mujer y usted sabe lo que pasó. Es más, la dejó embarazada. Y le quería echar la culpa, hermano, al pobre Urías Geteo, hermano. Terrible esa historia, usted la conoce. Bueno, voy a terminar acá con otro versículo en Job, porque mire lo que dice Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Quiere decir, hermanos, que Job tenía ese problema. Miraba una escoba, hermano, y ya se le imaginaba desnuda. Tenía un receptor. Pero viene Job y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para cancelar un receptor? Hacer un pacto. Hay que hacer pacto. Amén, hermano. Amén, hermanos. Dígale al hermano que tiene la par, tenemos que hacer pacto. Dígaselo, tenemos que hacer pacto. Si no hacemos pacto, hermano, el receptor no se va a poder desactivar. Tenemos que decirle al Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Tengo que hacer pacto. Job lo que dice, hice un pacto con mis ojos. Y le dije al ojo, no quiero volver a ver una doncella. No es, hermano, que va a andar usted en el parque central con los ojos cerrados, se va a ir a pegar en el primer poste, hermano. No. Se trata de que el receptor en el ojo. Ay, hermano, qué terrible esto. Bueno, avancemos un poquito más. Aquí me va a ayudar usted, hermano, porque esa palabra siempre tengo problemas yo. Ojos avaros, así se dice. Así se dice. ¿Ah? Ávaros. Miren lo que dice Proverbios 28:22. Apresúrase a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que le ha de venir la pobreza. Entonces, mire qué terrible esto, hermano. Porque cuando tenemos un receptor de estos activos, por ejemplo, por ahí entró la codicia, la avaricia. Es mejor decir avaricia, ¿verdad? Para no complicarnos, ¿verdad? Pero cuando entró la avaricia, entró por el ojo. Y le voy a poner ejemplos de personas que pecaron por tener el receptor de la avaricia. Entonces, en el cuerpo, para irlo marcando de alguna manera acá, en el cuerpo tenemos, número 1, dijimos adulterio. Número 2, avaricia. Mire esos receptores que están en el cuerpo. Quiere decir, hermano, que cuando la Biblia habla, no sé si tengo la cita acá, creo que es en Josué 7:19 al 21. Dice que Cam, hermano, Acán vio los lingotes de oro. ¿Se recuerda? Todo lo que deseó, su avaricia creció cuando vio el manto babilónico, hermano. Hermano, y sabe, se trajo todo eso. Pecó. Entonces eso provocó, esa avaricia de Acán provocó que el pueblo perdiera una batalla. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces el receptor, ¿dónde está puesto? ¿Dónde está colocado? Hermano, en la vista. Pero la vista le da órdenes al tacto. Lo que le
decía yo, esto provoca robo. El robo no es un receptor. El robo es una área producida por un receptor de avaricia. ¿Por dónde entró? Por el ojo. Hermano, ¿será que los ciegos no pueden robar entonces? Esa es la pregunta. Porque mire que yo, como le digo, estoy tratando de mostrarle cosas que no habíamos visto. Entonces lo que tenemos que hacer es desactivar el receptor para que no involucremos a nuestra familia tampoco por culpa de este daño. Y entonces, si arrastramos a nuestra familia, hermano, ¿qué le provocó a la familia de Acán? Los mataron a todos. A él, a la esposa y a sus hijos. Dice la Biblia en Filipenses 4:6 que no debemos de afanarnos por nada. Dice la Biblia, sino que presentemos lo que hacemos hoy, ¿verdad? Presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Esa es la cura para ese receptor. Esa es la cura. Ya dijimos, ¿cuál es la cura con este receptor? Hacer un pacto. ¿Cuál es la cura de este? Traer la petición al Señor. Porque generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, nos empiezan a afectar todo nuestro cuerpo. Producto. Y la avaricia, hermano, mire, la avaricia puede llevar también al adulterio. La avaricia puede llevar a cometer otros pecados más graves. Hasta la avaricia puede llegar hasta matar, cometer homicidio, asesinato. Ok, sigamos un poquito más adelante. Miren lo que dice Isaías 3:16. Aquí estoy hablando de los ojos, pero se lo pongo porque la Biblia lo pone que el receptor de la seducción está en el ojo. Dice Isaías 3:16, la versión del lenguaje sencillo. Dios les dijo a las mujeres de Jerusalén: mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar y llaman la atención haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos. Esta versión, como es la parafraseada, la palabra seducción está introducida donde dice orgullo. Entonces, en la versión que usted tiene, la Reina Valera dice: mujeres de Jerusalén, ustedes tienen ojos de seducción. Entonces, mire el receptor de la seducción. Por eso es, hermano, mire, por eso es las hermanas. Dígame las hermanas. Dígame las hermanas. Las hermanas, tienen que pedirle al Señor que les dé sabiduría para poder apagar receptores que tienen. Igual los hombres también tenemos receptores que tenemos que apagar, pero resulta que la mujer es más sensual que el hombre. El lío es acá que el versículo, yo hubiera querido decir hombres de Jerusalén, pero no dice. Es que la mujer, hermano, hasta cuando le hace así, ¿verdad? Y el hombre queda. Y mire, hermano, fíjese que mire lo que provoca ese receptor de seducción. Mire lo que provoca, hermano: orgullo, cabeza levantada, desprecio. Mire lo que provoca eso. Llamar la atención. Hermano, perdone, hay gente que le gusta llamar la atención. Hay gente que le gusta ser el centro de la atención. Cuando una persona ya no es el centro de la atención, entonces ya no le gusta estar donde está. Cuando ya no es ella la persona que es el centro de... pues entonces quiere decir que el receptor que tiene es un receptor de seducción. Llámese hombre o llámese mujer. Tanto así que las mujeres de Jerusalén se habían puesto una cadena en el tobillo, dice ahí. ¿Por qué, hermano? Porque esa cadena en el tobillo significaba que una mujer era ramera. Perdón, hermano, pero estoy tratando de enseñar esta noche. Entonces dice ahí, hermano, que llevaban los adornos ahí, y cuando ellas caminaban sonaban.
Entonces esa mujer que llevaba esa señal, el hombre ya conocía, sabía, lo veía y lo oía. Por eso estoy todavía acá, que aquí incluye, hermano, todavía todo esto. Es más, las prostitutas tenían un olor que el hombre conocía con el olor. Ah, esta es del bajo mundo, decían, ¿verdad? Y fíjense, hermano, que algunos dicen que obviamente las mujeres de antes se vestían con 3 mantos. Eran 3 mantos, pero las prostitutas solo usaban uno. Enseñaban todo. ¿Por qué? Porque despertaban pasiones. Dice la Biblia, hermano, que el sacerdote, el Señor le da las instrucciones a Moisés y le da la fórmula para hacer una fragancia para el hombre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había un olor para el sacerdote, porque cuando alguien lo olía, ah, tú eres sacerdote. Tal vez no tenía las vestiduras, en ese momento tal vez no, pero el olor se le impregnaba. Entonces aquí actúa otro sentido en el cuerpo. Entonces Dios lo que quiere, por eso es, hermano, que cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que levantar un olor fragante delante de Dios, hermano. ¿Para qué? Porque el espíritu de seducción es el que nos hace pecar. Pero cuando venimos y rendimos esas áreas en adoración a Dios, al que tenemos que seducir es a Dios. Dice la Biblia que cuando Caín puso su holocausto y también puso Abel su holocausto, y dice la Biblia que olió, percibió el aroma del holocausto de Abel, y ese fue el que le agradó. ¿Sabe usted, hermanos, que al Señor le agradaba en aquel entonces oler la sangre consumiéndose? Cuando se ponía el cuerpo del becerro, hermano, era sangre, se cocía, y hasta que llegaba y se hacía ceniza. Eso era lo que, hermano, ese era el olor agradable. Pero ¿qué había en el altar de Caín? Verduras. El ingrediente secreto era la sangre. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? Que le entregues tu sangre, tus sentimientos, tus receptores, pues. Que vengas al altar y que seas tú el cordero, que seas tú ahí, hermano, y que te sacrifiques y dile: Señor, aquí estoy, quema toda la grosura que hay en mí. Entregar todas estas pasiones, porque las tenemos, hermano. Yo no le vengo a decir, ay, que no llegue la seducción a su vida. No, si es que ahí andamos el receptor. Andamos en el receptor de la seducción. Hasta las mujeres les enseñan a caminar, ¿sí o no? Les ponen unos libros en la cabeza, hermano. Porque hay una, ¿verdad? Ustedes tienen que como que, perdóname, pues hasta así hay, ¿cómo se llaman? Escuelas de modelaje, le dicen, ¿verdad? Entonces le están enseñando a la mujer a activar un receptor en el cuerpo. Por eso, hermano, usted va a mirar que las mujeres, una mujer que se pone tacones, ya se mira más elegante, ¿sí o no? ¿Van a dejar mentirosos, sí o no, las mujeres? Y hasta caminan diferente. Algunas como Loren Comal, hermano, que no hayan como, no pueden dominar los tacones, pero hay unas que caminan, hermano. Les hace caminar, les hace cambiar su manera su postura, hermano. Hay unas que, no, hay unas que caminan diferente. No estoy diciendo, hermano, sino que el extremo. Yo lo que estoy hablando es del extremo, el mal. Si usted quiere usar sus tacones, algunas hermanas, no, como les digo yo, ¿verdad? No usan tacones, se montan en los tacones, hermano. Ese es el gusto ya de ellas, ¿verdad? Algunos doctores dicen que eso es hasta malo. Ok, la palabra aquí de seducción está hablando de un desenfreno. Hermano, fíjese, hermano, que hasta los homosexuales ya agarraron un tipo de zapatos que se identifican que son homosexuales por los zapatos. Por esto, hermano, porque dice ahí que cuando van caminando, dice, se menean al caminar. El espíritu de seducción. Un homosexual, hermano, ¿qué es lo que hace? Ya camina raro, ¿va?
¿Qué se activó en ese homosexual? Un espíritu femenino en él. No es él. O sea que puede ser libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede ser libre. Pero ¿quién es el que tiene que orar por un homosexual? Una mujer. Una mujer ministro autorizada para liberarlo. ¿Quién es entonces que tiene que orar por una lesbiana? Un varón. Para poder, mire, le estoy dando en cada uno de los receptores que estamos viendo. Ojalá me pueda dar tiempo para ver todo lo que tenemos acá. Fíjese, hermano, que dice que el seductor son atraídos a la sensualidad, lujurias, a la borrachera también. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que el vino seduce. Cuando rojea en el cristal de la copa, el vino seduce, dice. Ya sea hombre o mujer, el que tiene activado el receptor de la seducción. Ok, usted puede buscar en su casa 1 de Pedro 4:4. En la Biblia hay un caso en 2 de Samuel 13, del 1 al 5, de Amnón y Jonadab. Jonadab era hijo de Amnón. Cometió una infamia y había desatado todo lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que había desatado? Un espíritu de seducción. Eso lo lee en su casa. Para no atrasarme, quiero avanzar un poquito más. Viene Timoteo. Mire qué interesante con Timoteo. Timoteo es un pastor joven, pero no está casado y está ejerciendo pastorado. No sé qué problemas habían en esa congregación, pero la Biblia solamente dice que Timoteo tenía problemas porque la gente lo menospreciaba. Entonces viene Pablo, que es el mentor de Timoteo, Pablo el apóstol, y empieza a escribirle a Timoteo. Eso lo encuentra usted en 2 Timoteo 2:22. Le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Ha oído ese pasaje, verdad? Por eso no se lo traigo. Le estaba diciendo: apaga el receptor de la seducción. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que le decía Pablo a Timoteo? Timoteo, el ejercicio corporal, porque Timoteo levantaba pesas, hermano. El ejercicio corporal, le decía, para nada es provechoso. Ya me imagino a Timoteo, hermano. Y las hermanas, ¿va? Ay, Timoteo, pues entonces, hermanas. Y las hermanas, ¡ay! Y entonces Pablo empieza a aconsejar a Timoteo. Timoteo, le dice. Mano, perdóneme, no estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, sino que Pablo dice: le estás dedicando más tiempo a eso que a la lectura de la palabra. Entonces viene Pablo y le empieza a dar consejos a Timoteo. Hermano, hay receptores que están en nuestros cuerpos que seducen a la gente. Deseos carnales. Gloria a Dios. ¿Qué hay? Y que tenemos que aprender, hermano, a apagarlos. Yo he visto, fíjese, hermano, yo no sé si usted ha visto. Yo creo que ya murió uno de esos pastores. Creo que murió en un accidente. No sé, que tuvo un problema, un accidente. Pero fíjese que cuando me fui a ver las fotos de ese pastor, hermano, tenía unos moñones, hermano. Y no estoy diciendo que sea malo, pero así predicaba, hermano, con unas camisas así todas. Yo me quedaba viendo los míos, hermano. No, tengo abajo, tengo yo, decía yo, no arriba. Aquellos brazotes, hermano. Y fíjese, ¿sabe qué sucede con la gente que tiene esos brazotes así, hermano? Se va a encontrar uno que le diga: qué bueno se te miraría un tatuaje ahí en ese brazote. No, sí, vos sos cristiano, sí, te voy a poner Cristo te ama. Vaya pues. Y hermano, se dejan poner. ¿No se acuerda de Popeye el marino usted? Unas anclas aquí, hermano. Porque empieza a jalar un pecado a otro pecado. Por receptores, hermano. Tremendo, mire, esto es terrible. Ojos de seducción. Ok, voy a avanzar un poquito más. Proverbios 30:17. Hay otro receptor.
Le voy a poner a esto. Tal vez me ayudan con el micrófono y me lo regulan un poquito porque estoy mal de la garganta y voy a estar gritando más de lo que tengo que gritar. Le voy a poner a este menosprecio. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Menosprecio es quitarle el precio a algo. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Me doy a entender? Menosprecio es quitarle el precio a algo. Pero la Biblia lo que hace con esa palabra que aparece en el original es que el menosprecio es un burla. Es un receptor. Mire, hermano, yo hubiera querido encontrarlo en el espíritu, en el alma, pero está en el cuerpo. Mire lo que dice el ojo burlador, dice Proverbios 30:17. Al ojo que se mofa, mire lo que dice aquí, hermano, al ojo que se mofa del Padre. ¿Cómo así? El ojo. Pero eso dice la Biblia. El ojo que se mofa del Padre y escarnece a la madre. Lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. El que tiene un ojo de menosprecio dice que los cuervos le van a sacar los ojos. ¿Perdón? Lo que le pasó, bueno, no lo dice la Biblia, sino que José fue el historiador, fue el que escribió, que dice que el ladrón, los dos eran malos, ¿verdad? Porque uno dice el de la derecha es el bueno y el de la izquierda es el malo. No, los dos eran malos. Pero el ladrón de la derecha se arrepintió, pero el de la izquierda no se arrepintió. Y dice Josefo que cuando murió llegaron los cuervos y le sacaron los ojos. ¿Qué pasó con ese ladrón? Se estaba burlando. Había un ojo. Hermano, es que la Biblia no se equivoca. El menosprecio no está en el corazón, está en el ojo. Usted mira a una persona y dice, este se viste bien pobre, a saber a dónde vivirá. ¿A dónde empezó el menosprecio, hermano? En el ojo. Pero ya mira usted que viene un hermano con unos charol, ¿verdad? Zapatos, con un pantalón Levi's, con una camisa Oscar de la Renta, hermano, con una cadena Dior, hermano. Usted lo voltea a ver, wow, este hermano tiene plata. Enjaranado está, hermano, con todo lo que anda puesto. Por el ojo nos engañan. El ladrón en la cruz volteó a ver al Señor y le dijo, ajá, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el Señor, hermano, ¿y quién lo defendió? El otro ladrón. ¿Qué, hombre? Vos callate, hombre, le dijo. Nosotros aquí con justa razón estamos. Él no tiene nada. Deja de burlarte de él. Mire lo que dice aquí. El ojo se mofa del padre, escarnece a la madre. Le sacarán los cuervos los ojos del valle y se lo van a comer las águilas. Entonces la Biblia, mire, la Biblia muestra también el caso de Roboam. Por el tiempo no lo voy a leer. Roboam significa el pueblo se ha ensanchado. Eso significa Roboam. El cual Roboam se burló de su padre. Roboam se burló a causa de la juventud. Generalmente el ojo burlador, hermano, se activa en la juventud. Primera de Reyes 12:10, ahí lo lee en su casa. ¿Sabe qué es lo que logró eso? Que el reino se dividiera por la burla. El apóstol Pedro empieza a decir en segunda de Pedro 3:3 que en los últimos tiempos, estos que estamos viviendo, van a haber burladores. Hay gente que se burla del evangelio. Hay gente que se burla de los predicadores. Hay gente que se burla de usted cuando viene a la iglesia. Pero usted y yo tenemos que decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia dice en Juan 14:9, nos enseña que van a venir personas que se van a burlar de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermano, mire, si la Biblia dice, la Biblia nos enseña que el Hijo es la representación del Padre. ¿Sí o no, hermano? Entonces, si usted se ríe de mi hijo, se ríe de mí y se ríe de mi esposa. Si yo me río de su hijo, ¿de quién me estoy riendo? De usted mismo. Hermano, perdóneme que le enseñe esto, pero esto es un receptor de menosprecio. Un proverbio dice
ama al hijo del rey y el rey te va a sonreír. Hay muchas religiones, hermano, que no aceptan a Jesús como hijo de Dios. ¿Qué está provocando? Hay un receptor, en esa religión hay un receptor de menosprecio. No aceptan a Jesús. Si no aceptan a Jesús, se están burlando. No, pero el Padre sí lo aceptamos. No. Eso nos enseña la Biblia, lo dice ahí. Mire, ay Dios santo, ¿cómo hago con todo esto que tengo acá, hermano? La Biblia nos enseña que abandonemos prácticas que se nos enseñan en el mundo. Fíjese, hermano, que la Biblia dice en Proverbios 1:8, Proverbios 6:20. Solo se lo voy a mencionar así para que no lo leamos. Pero dice la Biblia: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, y haz caso a las correcciones de tu padre. Entonces mire lo que dice la Biblia. El padre, el hombre, está para corregir y la mujer para dar instrucciones. Pero ¿qué pasa con los hijos? Se activa en ellos un ojo de burla. Hay hijos que le levantan la mano a la mamá. Al papá no, a la mamá sí. ¿Por qué? Porque la mamá, yo no sé si estás fijado, hermano, perdónenme, usted no me va a dejar mentiroso, pero la mamá está: ya te dije que dejes eso, te voy a sonar. Y no hace nada la mujer. Deja eso, ya te dije, que no sé qué. Y el niño lo vuelve a hacer. Y le vuelve: ni deja. Es que la corrección es del padre. No es tarea de la mamá. Perdón, hermano, eso lo dice la Biblia. No es tarea de la mamá corregir, es tarea del padre corregir. La madre tiene que instruir. Dice que la mujer se salvará engendrando. ¿Aló? Estoy hablando de receptores. Mire qué interesante esto. Estoy hablando de receptores. Entonces, ¿cómo activamos un receptor de menosprecio? Cuando en nuestra casa nuestra madre nunca nos instruyó, y cuando mucho menos nuestro padre nunca nos corrigió. Ok, entonces traslademos eso a un escenario donde faltó uno de los dos en la casa y el hijo creció. ¿Cómo creció ese niño? Con un receptor de menosprecio, porque no, cualquiera de los dos que haya faltado. Si faltó la madre, no hubo instrucción, y si faltó padre, no hubo corrección. Entonces son los que provocan el dichoso bullying que le dicen hoy en las escuelas. Entonces mire este receptor, ¿cómo lo alimentamos? De menosprecio. Ahora, eso es en el mundo, eso es allá en el mundo. Lo que le quiero trasladar es cuando empieza a suceder eso en la iglesia. Cuando empieza a haber menosprecio en la iglesia. Cuando empieza a haber burla en la iglesia. Entonces la Biblia empieza a decir: hay hermanos que andan desordenadamente entre ustedes. Al tal, dice, llámenle la atención, corríjanlo como hermanos. Así dice la Biblia. Ay, hombre, no sé si lo traje. Sí, mire lo que dice. Voy a tratar de enseñarlo, hermano. Estoy estudiando y lo voy a sacar porque estuve leyendo esto allí. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 19. Y voy a enseñar los ancianos y los diáconos dentro de la iglesia. Lo voy a tener que enseñar. Mire lo que dice en Timoteo, le dice Pablo, no admitas acusación por el receptor del menosprecio. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Versículo 20. A los que continúen en pecado, repréndelos. ¿Cómo dice? En presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, hermano, perdóneme, yo me asusté cuando le estaba leyendo esto, porque le estaba diciendo: Timoteo, no permitas que haya un receptor de menosprecio en la congregación, porque lo menospreciaban a él. Por eso vuelvo con Timoteo. Timoteo era un muchacho que predicaba, y se imagina usted los que eran más de mayor edad en la congregación, se burlaban de Timoteo. ¿Qué vas a ver este cipote? ¿Qué me va a enseñar este muchacho?
Ni es que sabe de matrimonio si ni casado está. Y hablaban de él, lo criticaban, hermano. Entonces Pablo le empieza a escribir: mira Timoteo, no permitas que en la congregación se activen los receptores. Eso es lo que está diciendo Pablo. Usted escucha que alguien está hablando de una autoridad de la iglesia, no lo permita a menos de que hayan testigos. La burla, hermano, es del diablo. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Ay, Dios mío, no traje el versículo, fíjese, ya ahorita que me acordé. Se llama sátiro. Así se llama ese espíritu. Ese espíritu alimenta este receptor de menosprecio. ¿Sabe cómo es un sátiro? No sé cuántos han visto los faunos en las películas, ¿verdad? ¿Los ha visto? Centauros les dicen algunos, mitad hombre y mitad caballo. Ese es un sátiro, un demonio. Entonces, una persona que se empieza a burlar tiene un receptor, pero activo al 100%, hermano, con todo el volumen puesto. Un demonio lo está influenciando. Y el receptor, ya hemos hablado de los receptores. ¿Qué es lo que es el receptor? Recibe las señales de los espíritus. Entonces, el menosprecio recibe la señal de un espíritu sátiro, de burla. Y es complicado. Por eso, mire, hermano, no hablemos de los ministros, aunque no sean del ministerio. No me venga diciendo: pastor, fíjese que tal ministro viera. No, hermano, no haga eso. No alimente ese receptor. Puede ser de otra religión, déjelo, hermano. Tienen una autoridad ellos, aunque sea de las tinieblas, pero tienen autoridad. Y tenemos que tener cuidado. Si la Biblia dice, oiga bien, que el arcángel Miguel no profirió palabra contra Luzbel y le dijo: el Señor te reprenda. No le dijo: te reprendo, no, el Señor te reprenda. Hermano, esto es complicado. Receptores que tenemos en el cuerpo. Yo hubiera querido, cuando estaba estudiando esto, yo hubiera querido encontrar esto en el alma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando venimos a esta tierra, ahí está el receptor en el cuerpo que tenemos, en este estuche. En este estuche que tenemos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí es donde está el ojo burlador. Por eso es, hermano, que el padre de familia tiene que dedicarse a corregir en la familia. La madre se tiene que dedicar a instruir. Es el papel de cada uno en la casa. Lo veo usted que me queda viendo con esos ojos de... Le voy a leer lo que dijo Jesucristo. Mateo capítulo 18. Mateo 18:15. Esto lo dijo Jesucristo, nuestro Señor. Me llamó la atención. Mire lo que dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. ¿Para qué? Esto lo tiene la Biblia en mayúsculas, hermano. Esto lo tiene la misma. Creo que usted lo puede buscar en su Biblia y lo va a encontrar. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué estaba? Perdón, hermano, ¿sabe qué fue lo que me asustó de este versículo? No me asustó que hay que reprender al hermano. Bueno, tráigase dos y repréndalo. No, le escucho con dos. ¿Sabe qué es lo que me asustó? La palabra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no había ido a la cruz todavía. Entonces la iglesia, el Pentecostés no había sucedido todavía. La iglesia no se había formado todavía. Entonces, mire lo interesante de esto. Jesús
ya conoce la palabra, obviamente, él es el verbo, entonces él sabe todos los receptores que tenemos. Entonces viene y le dice a los discípulos, no vayan a permitir que el receptor del menosprecio se levante en la iglesia, corríjanlo. La manera de corregirlo, ya le estoy dando la medicina en cada uno de estos que estamos viendo. La manera de corregirlo, llámenlo a solas. Si hace caso, se lo ganaron, gloria a Dios. No hace caso, llamen a 2 hermanos de testigos. No hace caso, díganlo en la iglesia, en el púlpito. El lío es que ahí no había iglesia todavía. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba dando ya los dictámenes, porque más adelante iba a suceder. Y sucede. Aquí me tocó a mí hacer eso, hermano, con un hermano. Pasó, hizo algo malo, lo llamé, hermano, esto que está haciendo no es correcto. No, pastor, no lo voy a volver a hacer. Va, gloria a Dios, no lo vuelvas a hacer. Va. Lo vuelve a hacer. Entonces ya llamé a 2 hermanos. Vengan, hermano, ven, ayúdeme por favor con este hermano. Hermano, mire, yo ya le dije a usted esto y esto. Y lo volvió a hacer. No, pastor, yo no lo he vuelto a hacer. Hermano, yo lo vi. Estoy poniendo ahorita testigo porque ya hablé con usted una vez a sola y no me hizo caso. No, pastor, está bien. ¿Sabe qué pasó? Lo volvió a hacer. No le cuento qué es porque si no va a dar de quién estoy hablando. Resulta, hermano, que cuando él lo está haciendo, yo estoy atrás de él. Y solo me quedo viendo así, hermano. Y entonces le digo yo, no volvió a la iglesia. Porque el siguiente paso que me tocaba era lo que dice ahí. Jesús lo dijo, hermano. Hermanos, hay un hermano que anda desordenadamente en la congregación. Hermanos, perdónenme. Ayúdenme con el micrófono los hermanos de Crónicas, perdónenme. Siento leer esto, perdónenme, regáleme 3 minutos. Busquemos 2 Tesalonicenses 3:11. Que me lo lea alguien con voz de trompeta, por favor. Quiero leer Biblia, no quiero hablar yo. 2 Tesalonicenses 3:11 al 15. Hermano, estamos autorizados como pastores. Le estoy enseñando los receptores que hay en la congregación. Y hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en su casa cuando el volumen está muy fuerte de su televisor o de su equipo? Tiene que bajarlo. ¿Sí o no? Porque estorba. Entonces usted controla en su casa. Igual, aquí hay una casa y hay que controlar los volúmenes. ¿Lo tiene alguien? Con voz de trompeta, por favor, póngamele el micrófono. Perdón, eso no lo traía. Eso lo tengo aquí apuntado, nada más ahí lo puse en mis apuntes. 2 Tesalonicenses 3:11 al 15, léalo. 2 Tesalonicenses 3:11 al 15, versión Castilian. Ajá. Nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que andan haciendo el vago, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que os damos en esta carta, denunciadlo públicamente y no os relacionéis con ellos para que se avergüence. Sin embargo, no los tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y esa versión que leyó, hermano, está bien fuerte. Estaba diciendo que leyera otra. Pero está hablando, ¿sabe qué dice la versión que yo tenía acá? Hermanos que no tienen nada que hacer en la iglesia. Hermanos que son que no sirven. Entonces, como no tienen nada que hacer, entonces viene Pablo, hermano, le escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Sabe qué hagas con esos hermanos? Repréndelos, amonéstalos. Y dice, y hácenlo sentir que en esta casa, dice, hay instrucciones. Y obviamente, pero dice, no lo tengas de enemigo. No es, hermano, que usted va a regañar a alguien para hacerse enemigo de esa persona. No, si usted quiere corregir algo es porque ama a la persona.
para que no lo siga haciendo. Porque a veces la gente, hermano, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Entonces la gente hace cosas porque no sabe. Pero Pablo dice, no dejes eso. No dejes que pase eso. Yo siempre le he dicho a usted, hermano, aquí hay una autoridad en la iglesia. Así como cuando usted va a la escuela, hay una autoridad en esa escuela donde va, hay un director. Usted va al trabajo, hay un gerente en ese trabajo. Donde usted va, entra a una nación, ahí hay un presidente, hay un alcalde, hay autoridades. ¿Por qué a la iglesia no queremos venir a poner en práctica lo que hemos aprendido afuera? Hay autoridades en la congregación. Y pasa esto: menosprecio. Nos sujetamos al pastor. No, pero la pastora no me sujeta. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Por eso Jesús dijo acá, hermano. Por eso dijo acá: toma ese que anda desenfrenado, ese que no anda ordenado. Perdóneme, mire, hermano, una persona que no ha recibido doctrina, se le puede decir: este hermano no conoce doctrina, no sabe, no tiene conocimiento de la enseñanza, es nuevo en la iglesia. Pero una persona que ya recibió doctrina, que ya tiene, hermano, ministerio, que ya está sirviendo, pues, y que todavía no hayamos entendido que estamos alimentando demonios. Perdone que se le ilustre de esa manera, pero a veces alimentamos demonios con nuestras actitudes del cuerpo. Alimentamos un demonio. Ya me volteó a ver usted así como: yo no lo quería leer, hermano, Amel, que lo leyó. Ok, voy a avanzar. ¿Qué número sería? Número 5. La altivez. Salmo 18:27. Ojos altivos. ¿Dónde entra la altivez? ¿Se recuerda que vimos la altivez, que era un receptor en el espíritu? ¿Se recuerda? La altivez está en el espíritu, se pasa al alma. Pero mire cómo se refleja en el cuerpo. Dice el Salmo 18:27: a la gente humilde le concede la victoria, pero a los orgullosos. ¿Qué es lo que le pasa a los orgullosos? Dice acá que hay derrota. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vencer la altivez. ¿Cómo la vencemos? Humillándonos. ¿Cómo se humilla uno? Viniendo a los pies de Cristo. Mire, hermano, esto que le estoy enseñando, a mí me lo enseñaron en San Pedro. Por eso lo estoy trasladando, sinergia. ¿Usted cree que mi padre no me corrige? Bueno, que no me sigue corrigiendo, pues si me sigue corrigiendo todavía. Me corrige. Y yo, amén. Amén. Es más, cuando lo miro, lo primero que le digo: cualquier cosa, dígamela ahorita aquí enfrente. Acepto toda corrección suya. Usted es mi padre. Mira, esto no está bien, esto está malo, esto no es así. Gracias, padre. No lo vamos a volver a seguir haciendo. Porque todavía cometo errores. Alguien me preguntó hace poco: pastor, puchicala, me dice, qué bueno verlo. Me dijo, ya no lo miraba. Qué bueno verlo, pastor. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se siente ahora que es pastor usted? Me preguntó. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, yo lo conocí en la iglesia cuando llegó. Cuando usted entró, nadie pensaba que usted iba a ser pastor. Y mire si ahora, cómo está y que no sé qué. ¿A qué quiere llegar? No, me dice, ¿cómo se siente? No, yo me siento igual. No, bien, lo que tengo ahora es más responsabilidad. No, es que yo quisiera llegar a ese lugar así como espiritualmente donde está usted. No, le digo, si es que todos somos iguales en el reino. ¿Sí? El sistema de la gracia. Amén. Todos somos iguales. Pero en el sistema de gobierno, obviamente, soy pastor. Pero en el sistema de la gracia, la misma sangre que Cristo derramó por usted es la misma sangre que el Señor derramó por mí. Entonces le digo yo, en cualquier momento, si tú tienes ministerio, Dios ya te está preparando desde ahorita y te va a traer. Ahora, entonces le empecé a explicar esto. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Apagar receptores. Porque si no, ¿qué vas a ir a ministrar a la iglesia? Receptores que tienes. Por eso es que viene Cristo y dice: el que está en la milicia, el que se enredó en la milicia, no tiene nada que ver.
con el mundo. El que se enreda en las cosas del Señor no tiene que ver con ninguna de estas cosas. Jesús dijo en una ocasión: el enemigo viene y él no tiene nada conmigo. Estaba diciendo Cristo: yo no tengo ningún receptor que él me pueda activar. Y Jesús se fue. Estaba llegando el diablo ahí, hermano. No sé cómo, pero Jesús dijo: ahí viene Satanás, dice, y el que viene ahí no tiene nada conmigo. Hermano, dice que lo llevó el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado. ¿Se recuerda? Mateo 4. Y cuando empezó el diablo a quererle hurgar los receptores, hermano, miró que todos estaban apagados. Y entonces dice, el diablo lo dejó. Y por eso dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuándo lo resistimos? Cuando sabemos que tenemos apagadas estas cosas. Pero el ataque viene, hermano. Ay, Señor, ya se me fue el tiempo. Súbanos de alabanza, porque si no, no termino, hermano. Mire, no hemos llegado a los otros sentidos. Ay, Señor de la gloria. Por ejemplo, en los ojos altivos. Ay, Dios mío. Mire, Mical, por ejemplo, la hija de Saúl, menospreció. Mire, este receptor de menosprecio está conjugado con la altivez. Menospreció a David cuando llegó lanzando. Eso está en 2 de Samuel 6:16. Dice que el que es altivo, dice la Biblia que es como que tuviera un collar. Salmo 73:6. El collar significa hábito, significa alcance. ¿Sabe qué significa el collar? Ambiente que rodea a una persona. El ambiente de un altivo es el orgullo. Mire qué receptor más terrible es. Voy aterrizando con lo que tengo acá. Ojos carnales, Salmo 73:7. La nácar colunga. Sus ojos, mire lo que dice aquí, hermano. Sus ojos se le saltan de puro gordos y dejan traslucir los antojos del corazón. Mire aquí cómo está hablando. ¿Qué receptor es este? Aquel hermano que se deja llevar por las obras de la carne. Romanos 8:5 dice: se deleitan. Hay gente que dice, ¿verdad? No, es que el chisme a mí no me gusta, me entretiene. Dice, no, ni andemos diciendo eso. Porque entonces lo que tenemos es un receptor que está en toda la carne. Mire, ay, hombre, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto, hermano? Perdóneme, se me acabó el tiempo ya. Por ejemplo, hermano, ese receptor de ojos carnales, ¿saben quién estaba? En Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos. Hermano, Sansón era ministro, era juez en Israel. Dios lo había dotado de una unción de fuerza. Y vino Sansón, hizo todo lo contrario. Se enredó con las hijas de los filisteos y no solamente se casó con ellas. Y hermano, la debilidad de Sansón eran los ojos carnales. Y por eso los filisteos le sacaron los ojos. Se cumplió el proverbio aquel que leímos. Las aves le van a sacar los ojos. Hay gente, hermano, que en la iglesia no puede ver, no tiene visión. ¿Sabe por qué? ¿No será que le comieron los ojos ya los cuervos? Por eso estamos en el año de la revelación. Nuestros ojos tienen que estar abiertos, hermano. Mire, esto no es casualidad que yo solo encontré ojos. Y estamos hablando de los receptores que tiene el cuerpo. Están en el ojo. Estamos en el año de la revelación. Tiene que ser sanado nuestro ojo. Mire que hasta ahorita estoy terminando con el ojo. Hasta ahorita, mire, hermano, voy a llegar al tacto. Deleite de caricias. Proverbios 7:18. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Y ahí la palabra ahí que dice: deleitémonos con caricias. Híjole santo. Hay otro receptor que es el tacto. Todo lo que tocamos. Interesantemente, voy a terminar con esto porque ya no me dio tiempo para más. La palabra que dice ahí, deleite de caricias,
Fíjese que la palabra deleite habla de deleitarse uno mismo, tener satisfacción sexual uno mismo, masturbación. La palabra hebrea es alak, o sea que la palabra masturbación sí está en la Biblia. ¿A dónde está? En Proverbios 7:18. Sí, hermano, yo estaba leyendo en la tarde esto. Wow, yo encontré dónde está la palabra. Porque hay gente, hermano, que dice que no existe eso en la Biblia, que le es permitido la autosatisfacción al hombre y a la mujer. No, hermano, ahí está. Deleitémonos. Ahí está hablando una prostituta en Proverbios 7. Deleitémonos. Activemos el receptor. ¿Sabe cómo es este receptor, hermano? Hermano, el órgano más grande que tenemos se llama piel. Es el órgano más grande, la piel. Y la piel contiene un receptor que se llama tacto. Las caricias activan ese receptor. Entonces mire lo que dice eso. Alak es deleitarse. Y caricias viene de otra palabra que se dice adash. Significa azotar. Significa problemas de masoquismo. O sea que sería un alak adash. Se lo voy a escribir para que usted lo investigue en su casa, porque ya no me dio tiempo de enseñárselo. Alak adash. Es una masturbación con masoquismo. Deleitémonos. O sea que esa mujer que está diciéndole ahí al joven: ven, tengamos intimidad. Pero imagínense cómo, ¿verdad? Mire, voy a terminar, hermano. Discúlpeme, voy a adelantarme un montón de cosas. No lo vamos a ver. Tal vez esto se lo voy a mandar así como le he estado mandando los otros temas. Aquí están los ejemplos. Ya por el tiempo no lo vamos a ver. Ejemplos. Personaje Eva. ¿Qué tentación? Conoció lo prohibido. ¿Qué receptor había? Duda. Ya no lo vimos. Receptor de la duda. Pecado, desobediencia. ¿Qué en Jesse? Engaño de las riquezas. ¿Qué receptor tenía? Codicia. ¿Qué provocó el pecado? Que fuera mentiroso. Mire qué terrible. Caín se amaba a sí mismo. ¿Qué receptor tenía? Envidia. ¿Qué provocó el pecado? Asesinato. Saúl, ¿qué tentación le vino? Vanagloria. ¿Qué receptor tenía? Orgullo. ¿Qué le provocó? Rebelión. David, ¿qué tentación fue la que llegó a David? Una tentación de sexo. No es que tenía un espíritu sexual, no. Llegó la tentación en forma de sexo, pero el receptor lo tenía en el alma. Se llama pasión. ¿Qué le provocó? Adulterio. Lastimosamente se me acabó el tiempo, hermano. Algo muy importante. Dice primera de Juan 2:1 que toda palabra que viene del Señor es dada para que no pequemos. La palabra, hermano, perdóneme, ¿cuántos recibimos palabra del Señor, hermano? ¿Cuántos recibimos palabra del Señor? La palabra del Señor es para que no pequemos. Y dice: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. Aquí uno vengo a decirle: hermano, yo soy el perfecto, usted es lo imperfecto. No, al contrario. Yo vengo a ponerme primero. Bueno, si hemos pecado, tenemos al Señor como nuestro abogado. Punto número 2. Estamos en el tiempo, si hemos pecado, que podemos abortar ese pecado. Romanos 6:6. El bautismo en agua, para los que ya hemos sido bautizados en agua, nos sirve para abolir receptores que están en el hombre de pecado. ¿Para qué es importante el bautismo? ¿Para qué? Para cancelar los receptores del cuerpo. Un rociamiento en el órgano más grande que tenemos, que se llama piel. Por eso es que cuando uno se bautiza, tiene que quedar cubierto todo, que no le salga pero ni un pelo, porque es un rociamiento a todos los receptores que tenemos en el cuerpo.
perdóneme, cuando una persona, usted sabe si se bautizó, uno solo se bautiza y empiezan más fuertes las pruebas, hermano. ¿Por qué? Porque los receptores están apagados. Entonces el enemigo saca todos los misiles habidos y por haber. El 14 de octubre tenemos bautismos para los que no están bautizados. 14 de octubre, hermanos de Bernabé, 14 de octubre vamos a tener bautismos. Todavía quedan otros receptores. El bautismo no abole todo, pero sirve. Pero todavía quedan algunos receptores que esos van siendo quitados en medio del desierto de la prueba. Ya por el tiempo no lo miramos. Salmo 66:10. En el desierto de la prueba, cuando caemos en una prueba, es que Dios te está apagando un receptor. Eso está haciendo Dios ahí, apagando. Bueno, quiero terminar. Mejor terminamos porque ya el tiempo se me acabó. Podemos ver que todos estos son receptores negativos que hacen que la vida del creyente sea de derrota si no se desactivan a tiempo. Pero la bendición que tenemos es que al venir a Cristo nos son puestos receptores positivos que nos dan la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que nos llevan a la vida eterna. Uno de ellos es la fe, que es puesta en nuestro espíritu. Por eso no tenemos que decirle al Señor, dame fe. No, usted ya tiene fe. Lo que tenemos que decirle al Señor, aumenta mi fe para poder vencer. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas fuerte. Pongámonos de pie. Vamos a orar esta noche. Dejémonos ministrar esta noche. Yo quisiera que oráramos. Tal vez me ayuden con la pizarra. Mire, tal vez más adelante, si Dios lo habilita,